Ahora vamos a estudiar la teoría del tipo penal. Vamos a comenzar con el examen de la terminología, de lo general hacia lo particular. Comencemos con la diferenciación entre tipo penal y tipicidad y cuáles son sus fundamentos. ¿Qué es el tipo? ¿Qué es la tipicidad? El tipo es la descripción legal de los elementos objetivos y subjetivos de la conducta que se considera penalmente relevante. La tipicidad, en cambio, es la calidad, es la característica de una conducta que calza con el tipo. La tipicidad importa un primer juicio de atribución, juicio que hace el juez, en el que se establece que la conducta realizada cumple o no cumple con la determinación legal. Entonces, ¿qué es lo que no hay que confundir? La descripción misma, que es el tipo penal, con su atribución, que es la tipicidad. Veamos el siguiente esquema. Lo que acabamos de ver es la terminología tipo, tipicidad, y ahora vamos a ver las funciones y cómo se dividen los tipos penales. El tipo penal cumple una función de garantía, cumple también con una función dogmática, y si lo queremos dividir, tenemos que distinguir entre un tipo objetivo y un tipo subjetivo. Dejemos el esquema. ¿Cuál es el contenido y las funciones del tipo penal? Debe estar descrito al menos el núcleo o verbo rector en forma clara. Esto se corresponde con el principio de tipicidad como manifestación del principio de legalidad, contenido en el artículo 19, número 3, inciso 8 de la Constitución Política de la República. ¿Qué significa esto? El comportamiento descrito tiene elementos objetivos externos e internos de carácter subjetivo. Por ello, el juez debe realizar un juicio de atribución objetivo y otro juicio de atribución de carácter subjetivo. El tipo penal cumple con dos funciones que son indispensables en un Estado de Derecho. ¿Cuáles son estas funciones? En primer lugar, una función de garantía, que es de corte político-criminal, y una función dogmática. La función de garantía impide el abuso del derecho penal sobre el ciudadano y limita el accionar de la autoridad estatal, de tal forma que ésta debe ajustar sus determinaciones a los límites que establece el propio ordenamiento jurídico a través del principio de legalidad. Por otra parte, la función dogmática, ¿en qué consiste? Consiste en atribuir, mejor dicho, describir los elementos cuyo desconocimiento excluye el dolo. ¿Qué significa esto? Esto significa que el tipo funciona como eje rector. ¿Para qué? Para determinar si el sujeto activo puede ser imputado por su comisión, así como para tener bases firmes de cara a determinar la existencia de un error, ya sea vencible o invencible. Como vamos a ver más adelante, el error de tipo invencible excluye el dolo y con ello la tipicidad, el injusto y finalmente el delito. Veamos ahora los elementos del tipo. Veamos el siguiente esquema. El tipo objetivo contiene elementos descriptivos y elementos de carácter normativo. Existen varias formas de estudiar los elementos de los tipos penales, pero podemos decir que según la mayoría encontramos una conducta, objetos, el objeto material, el objeto jurídico, el sujeto activo, el sujeto pasivo
y circunstancias de tiempo, lugar y modo. Y por último, entre el resultado y la conducta tiene que haber una imputación objetiva. Dejemos el esquema a un lado. Entonces, veamos los elementos del tipo. ¿Qué son los elementos descriptivos? Los elementos descriptivos suelen concebirse como conceptos que podemos captar con una simple operación de conocimiento. Por ejemplo, mujer, hombre, casa, animal, día, noche, etc. Por su parte, los elementos normativos exigen juicios de valor. ¿Para qué? Para ser captados. Por ejemplo, sin derecho, artículo 141 del Código Penal. Cosa mueble, artículo 432. Buenas costumbres, artículo 373. Valor artístico, artículo 158, etc. Estos juicios de valor pueden ser jurídicos o también pueden ser culturales. No obstante, los elementos descriptivos también exigen cierta valoración, pero de menor intensidad, puesto que no existen captaciones de carácter automática. El legislador puede describir elementos que deben estar presentes y otros que no deben estarlo para configurar la conducta anormal, esto es la no aceptada en general. Normalmente el tipo describe elementos positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que deben estar presentes para completar el tipo, como apropiarse, matar, herir, maltratar de obra, proferir determinadas palabras, etc. Pero también la ley contempla elementos que se llaman negativos, que deben faltar. Por ejemplo, sin derecho, del artículo 141 del Código Penal, sin la voluntad de su dueño, del artículo 432 del mismo Código, sin consentimiento de la mujer, artículo 342, sin su voluntad, artículo 146, etc. ¿Qué son los elementos genéricos? Son los elementos comunes a todo delito o al menos a determinada categoría, como el dolo en los delitos dolosos o la culpa o la imprudencia en los cuasi delitos. Los elementos específicos son los propios de determinada clase de delito. Por ejemplo, el ánimo de lucro en los delitos de robo y de hurto. Los elementos objetivos apuntan a las características materiales de la conducta, a la actividad externa. Por eso se le llama tipo objetivo. Pueden describir solo una actividad externa, tratándose del delito de mera actividad, o una actividad seguida de un resultado externo y un vínculo causal si es un delito de acción de resultado material. Los elementos subjetivos, el denominado tipo subjetivo, se refieren a las características internas, subjetivas del comportamiento. Por regla general, debe existir dolo, pues la mayoría de los tipos son dolosos. Excepcionalmente, los delitos son cometidos con culpa, los denominados cuasi delitos o delitos culposos. Algunos delitos también exigen elementos subjetivos especiales que van más allá del dolo, los llamados ánimos. Por ejemplo, el mencionado ánimo de lucro en el hurto del artículo 432. Con esto pasamos a la siguiente cápsula.